Hola a todos, bienvenidos una vez más. Miren, esta pulsera es el tutorial que les comparto el día de hoy. Es una pulsera viral en redes, así que vamos a ver este paso a paso. Vamos a tomar dos hilos, cada uno tiene una medida de 45 centímetros y los vamos a ubicar en el telar. De esta manera vamos a procurar que la misma cantidad de hilo de este lado me quede de este lado para ubicar el diseño en la parte central. Entonces el diseño va a tener una medida aproximada de 15 centímetros. De la misma manera me ubico para saber en dónde voy a empezar a trabajar. Entonces más o menos a esta distancia empiezo a trabajar. Ahora tomamos un hilo de 120 centímetros, vamos a ubicar también la mitad de este hilo, lo pasamos acá por debajo de los hilos base. Vamos a hacer ahora nudo plano. Para el nudo plano vamos a iniciar con el hilo de la izquierda que pasa acá sobre los hilos base, el hilo de la derecha pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo de los hilos base y sale por esta argollita que dejamos del lado izquierdo. No perdemos acá la mitad para este primer nudo, así. Ahora, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha, pasa sobre los dos hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo, por debajo de los hilos base y dentro de la argolla de la derecha. Sacamos completamente este hilo, tomamos de las dos puntas y acomodamos así el nudo. Vamos ahora con el de la izquierda de nuevo, pasa sobre los dos hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla. Sacamos el hilo y tomamos de las dos puntas, acomodamos el nudo. Vamos de nuevo con el de la derecha. Y vamos de nuevo con el de la izquierda. Para el nudo plano siempre debemos ir intercalando derecha e izquierda. Y continuamos tejiendo nudo plano. Acá hemos tejido aproximadamente 3 centímetros. Ahora debemos separar estos dos hilos base, los vamos a abrir para ubicar más fácilmente acá los balines. Y ahora el hilo de la izquierda pasa por debajo del hilo de la izquierda, así, y el hilo de la derecha va a pasar por debajo del hilo de la derecha y sale acá a la derecha. Vamos a quedar de esta manera. Acá he adelgazado las puntas de este hilo y vamos a pasar un balín número 4. Tomamos la punta del otro hilo y vamos a cruzar este balín en el otro sentido. Quedamos así y vamos a subir este balín. Este balín queda acá ubicado en la parte superior y nuevamente el hilo de la derecha lo pasamos por debajo del hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo pasamos por debajo y sale acá hacia la izquierda. Y nuevamente vamos a pasar un balín por uno de los hilos y con el otro hilo lo vamos a cruzar. Tomamos de las dos puntas y acomodamos arriba. Miren, nuevamente el de la derecha pasa por debajo del de la derecha, el de la izquierda por debajo del hilo de la izquierda y vamos a pasar balín. Tomamos de esta manera y cruzamos con el otro hilo. Tomamos de las dos puntas, llevamos hacia arriba. Miren qué hermoso va quedando este diseño. De esta manera vamos a continuar este mismo trabajo. Tomamos un balín, lo pasamos por uno de los hilos y tomamos el otro hilo y lo cruzamos.
Entonces acá continuamos trabajando de la misma manera hasta lograr 8 centímetros aproximadamente de este tejido. Acá ya llevamos tejidos 8 centímetros. Para finalizar, acá pasamos el último balín. Ahora el hilo de la izquierda pasa de arriba hacia abajo por el hilo de la izquierda. El de la derecha pasa de arriba hacia abajo por debajo del hilo de la derecha. Ubicamos de esta manera y vamos a hacer ahora nudo plano. Nuevamente, el de la izquierda pasa sobre los dos hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo de los hilos bases, sale completamente, tomamos de las dos puntas, acomodamos acá este nudo plano. Vamos ahora con el de la derecha que pasa sobre los dos hilos base, el de la izquierda sobre este por debajo, así. Y continuamos entonces tejiendo 3 centímetros al igual que en la parte superior de nudo plano. De esta manera ahora vamos a soltar este trabajo. Miren qué hermoso va quedando este tejido. Entonces ahora vamos a asegurar este último nudo, vamos a cortar dejando una pequeña distancia de este lado también. Sellamos. Sellamos la otra punta también. Y así nos va a quedar. Ahora para las puntas vamos a pasar un barnín también, para lo cual vamos a hacer acá una única punta. Pasamos el balín. Ahora vamos entonces a hacer la punta de la pulsera. La voy a hacer en esta oportunidad con un tubo. Voy a ubicar de esta manera el tubo sobre los hilos. Voy a envolver sobre el tubo, cruzo una vez, cruzo dos veces y cruzo tres veces. Así sostengo, tomo las dos puntas del hilo y las paso por en medio del tubo. Estas deben salir del otro lado del tubo. Saco completamente el tubo. Busco que no pierda acá la forma y calculo una distancia aproximada de 6 centímetros. A los 6 centímetros acomodo el nudo. Entonces acá, justo donde está, lo debo acomodar. Entonces le voy dando forma al nudo y voy acomodando. De esta manera va a quedar. Voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a tomar un tubo, dejo cierta distancia, envuelvo, voy a cruzar una vez, dos y tres veces. Paso las puntas de este hilo por en medio del tubo. Sale al otro lado, saco el hilo, reviso 6 centímetros aproximadamente y a esta distancia acomodo y le doy forma al nudo. Así va a quedar la punta. Ahora para el cierre tomamos la pulsera de esta manera. Voy a hacer en esta oportunidad el cierre de el nudo de barril. Tomamos un hilo de 20 centímetros, doblamos la punta de modo que nos quede una punta más corta arriba, la más larga abajo, y esto lo vamos a ubicar acá sobre los hilos base.
así. Sostenemos y vamos a pasar el hilo más largo, lo vamos a pasar sobre estos hilos, sale acá por debajo y luego cruzamos, haciendo acá una especie de X sobre el que acabamos de pasar y vamos enrollando hacia atrás o envolviendo o girando hacia atrás, de modo que no nos vaya a quedar un hilo sobre otro. Pasamos unas veces, luego sostenemos acá y este hilo que íbamos con el cual íbamos envolviendo lo vamos a pasar por en medio de esta argolla, sacamos este hilo y vamos sacando acá también este, podemos sostener, sacamos este hilo de la derecha, alamos. Este tutorial ya lo tengo en mi canal, se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan detallar de una mejor manera. Y miren que acá ya hemos armado este nudo de barril, revisamos que las puntas se deslicen perfectamente. Entonces vamos a cortar lo que nos sobra del hilo de las puntas y también cortamos el hilo que nos sobra del cierre, dejando una pequeña distancia. Cortamos, protegemos acá todos los hilos, de esta manera tomamos y sellamos. Sellamos buscando que se adhiera el hilo a la parte del cierre, más no a estos hilos de las puntas. Miren acá, protegemos y miren que yo llevo el nudo como hacia el cierre del nudo de barril, más no hacia los hilos. De esta manera ya ha quedado el cierre y damos las terminaciones a lo que son las puntas de la pulsera, sellando de esta manera. Acá también pueden hacer el nudo corredizo del nudo plano. Por variar lo quise hacer de esta manera. Y bueno, finalizamos así este tutorial. Acá quiero que aprecien de qué manera queda esta linda pulsera. Como les dije, es un tejido viral en redes sociales. Así que espero también ustedes lo pongan en práctica. Déjenme sus comentarios, qué tal les ha parecido. Una manito arriba, suscríbanse a mi canal también para que estén atentos a próximos tutoriales. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.